sabemos, el gobernador de Mendoza está intentando modificar la Suprema Corte de Justicia. Lo curioso es que ese hito está generando justamente una certeza plena de que aunque avance ese proyecto, hay algo que no va a cambiar. Es el sesgo político. Al menos la enorme presunción de que hay en los fallos de esa Corte un sesgo político. Y es un tema complejo porque que exista esa mirada, la de que hay una presencia política en un espacio donde no debería haberla, en un espacio donde está prohibido que la haya, no solamente es un dato objetivo, no solamente es un hecho de la realidad, sino que es aceptado por políticos, ciudadanos y hasta por algunos jueces. En todos esos ámbitos lo que se dice es que la política y lamentablemente también la grieta están presentes en la Corte y en la justicia. La esencia del proyecto es, al menos en mi visión, positiva. Ahora, no va a romper con ese sesgo ni con esa presunción. Aún bajo la nueva modalidad y sorteando los jueces a los que les toque cada causa, vamos a repetir ese 2-1 de los presuntos filoperonistas contra los presuntos radicales y viceversa. Ese 2-1 teóricamente en favor del oficialismo en la sala primera y teóricamente en favor de la oposición o de una parte de la oposición en la segunda, es el gran punto débil que señalamos hoy. Y es el gran punto débil, o uno de los elementos por lo menos, por los cuales se hace esta reforma. También podría pasar que ese sorteo determine a un 3-0, a 3 del mismo lado. Con lo cual, atendiendo a que estas inclinaciones existan, y tanta gente comparte que estas inclinaciones políticas existen, el cambio nos dejaría exactamente en la misma situación. Entonces, la pregunta que realmente cabe hacerse tras este intento de modificar la Corte es si desarraigar completamente a la política de la justicia, si eliminar a ese error que es la presencia política en la justicia, es tan imposible en Mendoza como en el resto de la República Argentina. Ahí está el interrogante al cual nos lleva este intento de cambiar cómo funciona la Suprema Corte de Justicia aquí. Es si esta provincia es tan distinta como dicen en términos de defectos y si es tanto más virtuosa que el resto de las provincias como suele decirse. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué no puede generar una Corte que no genere o que no produzca ningún tipo de dudas, ningún tipo de resquemores? ¿Por qué tiene tan normalizado como el resto de las provincias que sus jueces sean de un bando o del otro? Si el gobierno realmente está haciendo un saneamiento y está llevando a una evolución de los ámbitos judiciales, un camino en el cual hay que reconocerle los juicios por jurado, las oficinas de conciliación civil, etc. Si realmente ese es el avance, ¿no debería ser esta discusión de verdaderamente limpiar a la justicia de partidismos el siguiente paso, o por lo menos la próxima discusión, el próximo debate? Los puntos de equidad que puede generar este proyecto también tienen contrapesos posibles o plausibles de generar desbalances. Al participar 7 jueces en lugar de 6, como suele ser en casi todos los fallos, salvo en los plenos, el oficialismo contaría con uno más, o al menos presuntamente con uno de esos a los que les atribuyen estar a favor. Si las inclinaciones son como se piensan que son, estaríamos hablando siempre de la posibilidad de un 4-3 en favor de ese oficialismo. ¿Por qué tiene puntos altos entonces la idea? Porque las cifras oficiales hablan de que hay una sala que recibe el 75% de las causas y otra que recibe el 25%. Ese es uno de los ejes. El otro son los sorteos. La reinserción del bolillero como elemento central, clave para devolver paridad, puede parecer algo secundario porque estamos acostumbrados a tenerlo presente en casi todas las designaciones de magistrados. Pero no solamente no es secundario ese bolillero, sino que se ha tornado en una, o mejor dicho, se ha tornado una herramienta totalmente decisiva en algunos planteos judiciales y políticos alrededor del mundo. A muchas crisis del presente en distintos países se ha acudido a esos sorteos
que son en definitiva, y como vos lo sabés, un rasgo identitario de la democracia y de la construcción republicana. Está bien, eso es solamente una parte de esto que está proponiendo Suárez, pero es interesante que tenga tal arraigo con el presente en algo que se analiza en la política y en la justicia globales. Hay todo un estudio que, si te interesa, habla de esa forma de sorteos, que es de un investigador francés que se llama Yves Sintomer y de una socióloga pakistaní que se llama Nabila Abbas. Por ese dato de la coyuntura, por toda la contaminación política de la justicia de la que hablábamos al principio, y sobre todo para desligarnos de esta presunta parcialidad, ese elemento del proyecto es positivo. Ahora bien, nos preguntamos si el gobernador no está planteando entonces formalmente que considera que hay 2 o 3 jueces que son parciales en la Corte. Al menos está planteando con todas las letras que hay litigantes que direccionan sus causas porque ellos sí consideran que son parciales, 2 o 3 jueces de la Corte. La política impulsa magistrados desde sus colores y con sus colores puestos. Hay muchos ejemplos en los que eso no significa que después esos jueces sean adictos, pero ese antecedente filiatorio, ese antecedente partidario que muchas veces existe, sí genera desconfianza y sí lima la imagen de una justicia que ya tiene la imagen de por sí limada. Con lo que, si realmente se está en un tren de cambios y en un tren de que esos cambios sean virtuosos, todo este debate debería, por lo menos, y a partir de esto, ver la luz. Bienvenidos a 7D. Nos hemos reunido entre los senadores y los diputados, en primer lugar para expresar nuestro repudio a este hecho verdaderamente lamentable. He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse. Venimos al repudio que pasó con nuestra compañera Cristina. Nosotros venimos a apoyarle y venimos a defender la democracia. Nosotros tenemos que bregar por la paz social y por la democracia. No llega a un buen lugar cuando vos generás odio. O sea, no está bueno lo que nos está pasando. Se vienen dando algunos discursos que en muchos casos alientan o justifican. Cuando nuestra prioridad para que haya democracia es la paz social, tenemos que ser los primeros en repudiar cualquier acto de violencia. Por lo que está pasando y por lo que hizo, por lo que dicen las redes, es porque está muy vulnerable y por todo el dolor que sienten de lo que está pasando. Ella es como que no está en sus cabales. No hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido. La verdad es que ayer a todos los que me preguntaron se los dije, pero bueno, los medios en Argentina corren por su propia, o se realimentan de cosas que quieren decir. No podrán y no deberán siquiera considerar la acusación que realizó la Fiscalía en relación a mi asistido, en relación a Mauricio Collareda, porque resulta infundada, porque resulta contradictoria. Esta medida que vamos a anunciar promueve las exportaciones, mejora en términos de precio relativo y en términos de precio absoluto la realidad de nuestros productores argentinos. Es una medida buena, coyuntural, ¿no? Para un sector que tiene producción, pero para que ya la vendió, obviamente que llega tarde. Cuando nos encontramos en situaciones, en el caso puntual del señor Emir Félix, que viene a plantear esta situación, en realidad tendría que colaborar como hace prácticamente todos los otros intendentes.
21 minutos pasan de las 10 de la noche. Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos y bienvenidas a 7D, séptimo día, aquí en nuestra pantalla. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros en esta noche. A mi derecha, Rosana Villegas. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Rosy? ¿Todo bien? ¿Arrancó de abajito todo? Sí, es que no sabía si me ibas a dar el paso y ibas a seguir saludando. Por eso. Porque me gusta sorprenderte. Está muy bien. Es que ¿Cómo le va Pablo Gerardi? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué dices? Es un gusto saludar a Agustina. Hola, Agus. Hola, Pablito. Hola, Rosy. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Julián, ¿cómo andás? Bienvenidos. Bueno, gran programa el que tenemos hoy para hablar de dos cosas fundamentalmente. Lo primero es este proyecto para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Está el subsecretario de Justicia con nosotros, Marcelo D'Agostino, y lo vamos a saludar en un minuto nada más. Pero no solamente eso, porque obviamente 24 horas después de que nosotros estuvimos al aire pasó el suceso de Recoleta y ha tenido su coletazo local. Lo saludo primero al subsecretario de Justicia. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber venido. ¿Primera vez en este formato de 7D? Sí, exactamente, Bien. primera vez. Le vamos a hacer algunas preguntas en un rato sobre el proyecto, sobre lo que está diciendo la oposición que trae aparejado este proyecto, así que felices de poder tener esta entrevista en minutos nada más. Les decía, cuando pasan 22 minutos de las 10, han pasado muchas cosas. Vamos a tener en el segundo bloque al diputado Gustavo Cairo, al senador Rolando Baldasso, los dos jefes de bancada del PRO, para explicar cuál fue su postura y hablar de algunos temas más que tienen que ver con lo ocurrido en Recoleta y también con la política local. Y con el 2023 también, Agustín. Sí, claro, efectivamente. Hablábamos hace un ratito en off de Sergio Massa, que está logrando en principio los objetivos que se había propuesto, ¿no? Sobre todo con esto último que le ha salido bien con el dólar soja y con las liquidaciones que está logrando, pero con un enojo allí de los bodegueros que están reclamando lo mismo. Es un tema y una interesante. advertencia de Massa. No, chicos, no va a haber no dólar va a pasar, no va a pasar. De todo esto vamos a hablar, pero hoy, como te decíamos, tema principal, el proyecto para reformar la Corte y por lo tanto Twitter en pantalla. Hoy nuestro hashtag, ¿cuál es? Estamos con Suprema Corte, hashtag Suprema Corte, y en nuestro Instagram, que lo comparte Rosana Villegas. También nos encuentran en Twitter, @séptimo_día. Allí nos pueden dejar todos los pareceres, lo que opinan del programa, por qué no su mirada respecto de este proyecto que ojalá hayan podido leer. Lo hemos estado mostrando también en diario1.com.ar, chivo de por medio, para poder contarles justamente de qué se trata este proyecto de intento de reforma del funcionamiento de la Corte que ya ingresó el gobernador Rodolfo Suárez en la legislatura. Está con nosotros el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. Marcelo, gracias por haber accedido a la entrevista. Buenas noches. ¿Hay forum shopping como está denunciando el gobernador y como lo hace gran parte del oficialismo? ¿Hay una elección del tribunal que quieren que juzgue, o mejor dicho, de la sala dentro del tribunal para alguna gente? Sí, por supuesto que hay forum shopping y esto está perfectamente determinado, incluso por las estadísticas. O sea, hoy en día, para que se entienda el funcionamiento de la Corte, hoy en día la Corte tiene dos secretarías jurisdiccionales o que tratan temas judiciales y que actúan los jueces como de la Corte, precisamente juzgando. Una es la Sala 1, que tiene competencia en temas civiles, en temas comerciales y en temas de familia, y otra la Sala 2, que tiene competencia en temas penales y laborales. Sí. Pero a su vez, ambas cámaras son competentes por turnos determinados en todo lo que son reclamos o recursos administrativos y en acciones de inconstitucionalidad. Exactamente. Al respecto, la Sala 1 está en turno del 1 al 15 de cada mes y la Sala 2 está en turno del 15 en adelante hasta el fin de mes. Y el gobierno dice, los que quieren ir en contra nuestro van después de ese día 15 del mes para que les toque la Sala 2, porque tiene dos jueces a los que se les atribuye ser peronistas o fueron justamente nombrados durante gobiernos peronistas. A ver, ese no es precisamente el argumento yo creo que es que ingresan a la Corte dentro de esta sala, que te estoy diciendo, la mayoría de las causas. Recién lo dijiste vos, el 75% de las causas. Esas son las cifras oficiales. Exactamente, que son las estadísticas que emanan del propio Poder Judicial, ingresan en la Sala 2 y el otro 25% en la 1. Pero precisamente las administrativas, y ahí ya nos vamos a causas puntuales, desde el 2018, junio del 2018 a junio del 2022, en la Sala 1 ingresaron 505 causas y en la Sala 2 ingresaron 986 causas. O sea, exactamente el doble. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque eligen la sala. Eso es evidente. Porque evidentemente
pueden elegir cualquiera de las dos y la eligen. ¿El gobierno está queriendo decir que en la sala 2 hay jueces parciales entonces? No, estamos queriendo decir que se eligen estas salas y esto no puede ocurrir porque eso es lo que se llama el forum shopping. ¿Qué quiere decir el forum shopping? El forum shopping quiere decir la elección del tribunal, o sea, elegir el tribunal más conveniente a los intereses de quien demanda. Y esto es lo que está ocurriendo y esto en definitiva sería un fraude a la jurisdicción. Entonces lo que se pretende con el proyecto de ley es darle transparencia a el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y entendemos que lo más justo es que se sorteen entre todos los miembros de la Corte, incluido el presidente. ¿Y por qué incluido el presidente? Porque es anacrónico que el presidente no cumpla funciones jurisdiccionales. Es prácticamente un desperdicio tener un juez que no cumpla con funciones de juez. Entonces, tiene que cumplir con funciones de juez, entonces participa del sorteo. Ahí quiere preguntar Agustina, y seguramente el punto central sea la nueva participación de ese presidente, que es justamente de Almiro Garay, a quien le atribuyen justamente ser del otro lado, o sea, ser favorable al oficialismo o por lo menos provenir de allí. Yo quiero hacer una pregunta anterior. Usted dice, hay gente que cree que es conveniente determinado tribunal. Cuando ustedes dicen, o mejor dicho, cuando el gobierno dice que es conveniente determinado tribunal, no está dando a entender que hay gente que direcciona su causa justamente porque entienden que en esa sala hay jueces que son parciales. Está bien, el gobierno no lo está diciendo, pero está diciendo hay gente que sí considera a los jueces parciales y por eso va a la 2 y no va a la 1. Al menos eso se está marcando, como decía recién, con todas las letras. De hecho, las causas más emblemáticas, digamos, de resolución han ingresado en la sala 2. Le doy varias, la causa intendentes, la causa de los equiparados, las causas, todas las causas de Sumex, por ejemplo, todas las causas... Sumex es una de las organizaciones que se manifestó en contra del proyecto. Exactamente, todas las causas del ítem aula, bueno, así sucesivamente. Entonces, queremos traer transparencia a la Corte y que no hay mayor transparencia que un sorteo en donde pueden salir sorteados distintos jueces, que son 3, para que intervengan en una causa específica a los efectos de dar transparencia, porque además es algo, y con esto termino, y que además es algo que ya se utiliza en los fueros inferiores, en los tribunales inferiores y en todos los fueros. En las causas civiles se sortean todas las causas, las causas penales se sortean todas las causas. De hecho, el colegio de jueces ya funciona en el fuero penal. Hoy en día tenemos un juzgado penal colegiado y un tribunal penal colegiado, o sea, colegios de jueces en los cuales se sortean. Eso es lo que corresponde y eso es lo que trae transparencia y además celeridad. Quieren preguntar los chicos, cuando se pueda, tratemos de explicar un poco a quien del otro lado quizás no termine de entender de qué se trata todo esto. Tiene su gran componente técnico y son temas sobre los cuales no suelen hablar todo el tiempo los medios de comunicación. Así que cuando podamos mostremos un poco para graficar y con ayuda del subsecretario también qué es este cambio y a qué viene a modificar, o sea, cuál es el panorama actual. Agus, perdón, quería hacer ese pedido. Está claro que se habla de este sorteo de, permitir que ingresen o que estén en este sorteo los 7 miembros de la Suprema Corte. Hay miembros de la Suprema Corte que dicen que están de acuerdo con el diagnóstico, pero más que sortear a los jueces, lo que proponen es sortear las salas. ¿Por qué no se pensó en esa alternativa? En vez de sortear a los 7, decir, bueno, o la sala 1 o la sala 2, pero por sorteo. Porque entendemos que lo más transparente precisamente es hacer un sorteo entre todos los ministros de la Corte, porque además creo que lo importante de este proyecto es precisamente lo que acabo de decir, que es la posibilidad de que el presidente de la Corte intervenga por lo que acabo precisamente de decir. O sea, es un desperdicio, como decía recién, que el presidente de la Corte, que es un juez, que no cumpla funciones de juez. Seguro, pero ahí agregando al presidente de la Corte vamos a tener un sorteo entre 7 y volvemos a lo que planteaba incluso Julián en su editorial. Hoy hay jueces que son considerados, como se dice, filoperonistas y filoradicales. Estás poniendo en un sorteo, si se quiere, 4 filoradicales y 3 filoperonistas. Bueno, pero es el azar, digamos, nada más transparente que eso, pero más allá de eso, digamos, si hoy nos vamos al planteo y al esquema que existe hoy, en tus palabras, los ministros de la Corte filoperonistas tienen el 100% de las causas que ingresan porque elijan el tribunal. Eso no es justicia y eso no es elegir el fuero. Por eso, pero y en todo caso, seleccionar entre las 2 salas, ¿no habría allí mayor parcialidad? O sea, que haya un sorteo, pero solamente con entre 2 posibilidades. Como lo plantea, de hecho, creo que lo plantea así Mario Adaro. Bueno,
nosotros entendemos en su momento que el mejor mecanismo y el mejor método es este, que es el que da más transparencia y que pone a todos los jueces en igualdad de condiciones. Repito, sorteando las dos salas, el presidente de la Corte no interviene en ninguna de ellas. La idea es que intervengan todos porque eso es el estilo y ese es el funcionamiento del colegio de jueces. Recordemos que todas estas reformas están, o esta precisamente, están enmarcadas en todas las reformas que vienen realizándose en el ámbito de la justicia mendocina de hace 6 años, 7 años. Entonces, y ya se conoce el sistema del colegio de jueces. Es transparente, participan todos y permite al presidente de la Corte que intervenga. Este esquema que usted me dice que manifiesta el doctor Adaro, yo la verdad que no lo he escuchado, no permite la participación del presidente de la Corte. Nosotros entendemos que es un juez y tiene que tener funciones de juez. El justicialismo salió a marcar un día después de que el gobernador presentara este proyecto sus diferencias y entendemos que en principio las diferencias que marcó la presidenta del justicialismo, que es Anabel Fernández Sagasti, es más o menos la postura que puede llegar a tener el justicialismo en la legislatura. Lo que dice Sagasti es que de esta manera el gobierno se quiere asegurar una mayoría absoluta dentro de la Corte y que también, entre otras cosas, lo dijo Adolfo Bermejo, es un golpe institucional porque el gobierno quiere llegar a la suma del poder. ¿Qué respuesta se le da a ese justicialismo? Y por otro lado, ¿qué chances tiene el justicialismo de poder incorporar alguna modificación en este proyecto que ingresó el gobernador ya? Bueno, en principio, respecto al tema de las mayorías automáticas que estabas refiriendo y respecto a lo que decías de algunos referentes del justicialismo, entiendo que hasta ahora han sido eslogans nada más. O sea, mayorías automáticas. A ver, ¿por qué? Expliquen por qué mayorías automáticas. ¿En qué sentido? Si vamos a sorteo. O sea, ¿cuál es la mayoría automática? O sea, yo lo que entiendo que los que se están oponiendo a este sistema, de este nuevo esquema, son los que precisamente se benefician del forum shopping, les gusta el forum shopping y no quieren decirlo. ¿Por qué? Porque queda mal. No les sirve decir que si estamos yendo hacia un esquema mucho más transparente. Entonces, ellos establecen o manifiestan, como decía recién, eslogans, manifestaciones, pero que no tienen asidero en la realidad, o por lo menos que digan por qué, en qué caso concreto. En función de ese número que estaba hablando justamente Agustina recién, de que hay en la conformación de estos 7 integrantes de la Corte, están diciendo, bueno, hay 4 que son filo radicales y 3 que son filo peronistas. Pero eso es azar, como decía recién Julián, pueden tocar 3, 2, 1. Pero estadísticamente habría más probabilidades. Bueno, pero a ver, no hay ningún tipo de inconveniente, no hay culpa de que hoy en día haya 4 ministros de la Corte que hayan sido elegidos por gobiernos radicales y 3 que hayan sido elegidos por gobiernos peronistas, conforme las facultades que tiene todo gobernador constitucionales de poder enviar el pliego de un ministro de Corte para que sea aprobado por el Senado. Esa es la conformación, son las mayorías, es la democracia, es lo que hay. O sea, yo no entiendo cómo puede ser que haya personas que estén en contra de lo que es un sistema democrático como este, en donde hay un sistema con transparencia, en donde se eligen los jueces conforme un sorteo que ya se vienen haciendo en los tribunales inferiores y que es perfectamente auditable. Doctor Agustino, Pablo Gerardi quiere hacerle una pregunta. Doctor, si este proyecto en la legislatura quisiera sufrir algunas modificaciones, ¿están abiertos o qué cláusulas son innegociables dentro de las 3 o 4 características más importantes? A ver, esto está dentro del proceso legislativo ya, ingresó en Cámara de Diputados. Entiendo, como todo proyecto de ley que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo, que obviamente está sujeto a cualquier tipo de opinión o está sujeto a cualquier tipo de aportes, en tanto y en cuanto no afecte el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, ¿cuál es? Evitar el forum shopping. El espíritu de la ley es transparencia a través del sorteo por parte de todos los miembros de la Corte y, en definitiva, evitar este mecanismo, esta maniobra que se viene realizando hace muchos años, a los efectos de otorgar una mayor transparencia en el sistema de justicia. En general, ese es el espíritu del proyecto. Lo pregunto porque ustedes tienen mayoría en las 2 cámaras, podrían aprobarlo como está y cerrarse. Pero si, por ejemplo, una opinión venga y dice, bueno, saquemos el presidente de los sorteos o sorteemos entre las 2 salas,
Por supuesto que aspectos todos los negociables. aportes son bienvenidos en el ámbito de la legislatura. Yo no soy legislador y yo no voy a participar dentro de la función que tienen los legisladores de modificar las leyes o los proyectos de ley antes de que sean leyes. Así que yo entiendo que todo es observable, repito, en tanto y en cuanto no afecte el espíritu de la ley. ¿Podemos mostrar un poquito de cómo funciona para si hay alguien del otro lado que todavía no termina de captar de qué se trata este proyecto que está llevando adelante el gobierno de la provincia, que presentó ayer precisamente en la legislatura y que busca cambiar la Suprema Corte de Justicia? Observen esto es la sala 1, atiende causas civiles y comerciales, tiene esta conformación: los jueces Julio Gómez, María Teresa Dey, la última en incorporarse al máximo tribunal, y Pedro Llorente. La sala de la cual se está hablando como la destinataria de este presunto Forum Shopping es la que vas a ver ahora en tu pantalla, que es la sala número 2. Si hay algún punto en el cual usted no coincida, lo puede decir subsecretario. Mario Daro, Omar Palermo y José Valerio. La denuncia de Forum Shopping del gobierno de la provincia está focalizada en esta sala, penal y laboral. Y ahora vamos a ver de qué se trata el proyecto que ingresó ayer en la legislatura, que tiene que pasar por distintos estadios, como por ejemplo comisiones. El presidente de la Corte, Dalmiro Garay, destacado aquí en esta imagen, pasaría a tener otra importancia, porque ya no solamente fallaría en esas reuniones en pleno, sino que lo podría hacer en cualquier tipo de causa siempre que salga sorteado. Cambiaría la distribución entonces de las causas, o al menos la forma en que se distribuyen. El gobierno necesita, o mejor dicho, el oficialismo necesita mayoría simple en la legislatura, 2/3 no son necesarios, y modificaría la ley de composición del tribunal, que esto es una obviedad, la ley 4.969. Esta es la manera más simple y llana que teníamos o que encontramos de explicar de qué se trata todo este proyecto. Hay una pregunta, o varias mejor dicho. Dado que en la sala número 1 pasaría lo contrario de lo que ustedes denuncian, es decir, ahí están Dey y Llorente, ¿no? ¿No hay o no ha habido Forum Shopping de ese lado? Es decir, gente que ha presentado causas allí, ¿no ha estado buscando esta composición? Es probable que pueda haber ocurrido ese aspecto. Ahora, repito, nos movemos por las estadísticas y las estadísticas dicen que el 75% de las causas van a la sala 2. Y lo que se está haciendo con eso, y conforme tu pregunta, también se está rompiendo eventualmente también con esta sala, que conforme lo que acabas de comentar, hay 2 magistrados que han sido ingresados bajo gobiernos radicales, o sea, debería... Claro. Y se está desarmando también. Pero que hay Forum Shopping en el otro punto parece a ustedes constarle. En este caso, la existencia de un posible Forum Shopping no les consta para nada. A ver, no es que no nos consta o no, yo me manejo sobre la base de las estadísticas. Las estadísticas dicen que teniendo la posibilidad de elegir entre una y otra sala, el 75% va a la sala 2. ¿El que se está beneficiando de esto es el Partido Justicialista, según ustedes? No, no creo que el Partido Justicialista. Sí me parece que el Partido Justicialista, digamos, por algo sale a oponerse al respecto. O sea, porque aparentemente le interesan las causas que ingresan ahí. Me parece que además está una de las críticas desde el Partido Justicialista es el tema de los plenarios, que expliquemos un poco que el plenario es sobre una causa en particular, que entiendo que hoy por hoy tienen que ser causas resonantes o que de alguna forma tengan cierta implicancia sobre la sociedad, puedan definirse con los 7 miembros del tribunal, ¿no? Los 7 miembros, los 7 jueces. ¿Cómo cambia ahora el tema del plenario? Bien. El tema es el siguiente, en realidad hoy en día se puede llamar a pleno o a plenario. Sí. ¿Cuál es el punto? Hay ciertas causas que se entienden de una importancia institucional que dependen de mayorías calificadas. Bien. De modo tal que este tipo de causas, la ley directamente establece que van a ir a pleno para evitar suspicacias directamente. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad, el control de determinar la constitucionalidad o no de una ley que tiene el Poder Judicial respecto del Poder Legislativo sobre la base del sistema de control de poderes en el sistema republicano, hace que pueda declarar inconstitucional una norma de otro poder. Nosotros entendemos que para ellos... Perdón, me perdí un poco. Quizás a alguien le pasó lo mismo. ¿Puede volver 15 segundos para atrás? Así como un rewind. Bien. La Corte tiene la posibilidad de declarar a una ley que emana de otro poder, que es el Poder Legislativo, que ésta sea inconstitucional o no. Porque puede estimar que esa ley
viola, choca contra algún artículo de la Constitución provincial. Como se planteó o de la nacional. 7722, por ejemplo. Exactamente. Entonces, entendemos nosotros, hoy en día con esta conformación, puede ingresar en cualquiera de las salas y pueden elegir cualquiera de las salas. Sí. Pero solamente con 2 votos de 2 miembros de esa sala, porque se requieren mayoría, se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Nosotros entendemos que este es un caso que debe ser llevado a pleno. ¿Por qué? Porque requiere de mayorías calificadas, o sea, requiere de mayores, de más mayorías, digamos, en el sentido de mayores jueces entendiendo sobre la causa, y que esos jueces se sienten, busquen sus mayorías y establezcan si una ley puede no ser inconstitucional. O sea, cualquier planteo de inconstitucionalidad puede ser tratado en pleno. Exactamente. Que hoy en día se puede hacer directamente... A pedido del Ejecutivo, ¿no? No. Hoy en día se puede hacer a pedido del presidente de la Corte o a pedido del presidente de la sala. Lo que está diciendo el peronismo también es que en la actualidad el oficialismo se vale de los plenarios para poder obtener los fallos que cree que son convenientes. Se están quejando de que llaman a plenario con una dudosa legitimidad. Fundamentalmente lo salieron a decir directamente 2 integrantes de la Corte, digo, de la Sala 2, puntualmente. Creo que señalan como uno de los ejemplos el ítem aula. Claro. Del año 2016 al 2022, sobre 9.000 causas se llamó a pleno, se han llamado solamente 24. O sea que eso no es cierto que se llaman, eso son las estadísticas, hay que ir y verlas, nada más. Sí entendemos que requiere de mayorías calificadas, y en esto, ya que han comentado la opinión de algunos ministros de la Corte, yo coincido con el doctor Palermo. El doctor Palermo, en instancias de consultarle sobre la ampliación de la Corte Nacional, manifestó que le parecía la ampliación de la Corte, de los miembros de la Corte a nivel nacional, que algunos estimaban en hacerlos en llegar hasta 20, etcétera, etcétera, a nivel nacional. Ahí no se queja el peronismo y el kirchnerismo. A 25 lo quiere. Exactamente, ahí no se queja. Bueno, en ese sentido, el doctor Palermo opinó, porque ha sido consultor del presidente, que entendía que el 5 miembros era un número exiguo, que debía aumentarse. ¿Por qué? Porque en las Cortes, tanto de la Nación, y yo también agrego de la provincia, se definen cuestiones de importancia institucional que requieren mayorías especiales. Bueno, esto es el mismo argumento, se requieren mayorías especiales, en esos casos se va a pleno. Pero para evitar que sea el presidente de la Corte el que lo llame, se establece previamente por ley, porque son para las causas que específicamente son de una importancia institucional. Le hago una pregunta que parece básica y en realidad quizá debería haber sido la primera, pero está tal vez bueno hacerlo, porque si no parece que estamos dando por sentado algunas cosas. Para usted, que es el subsecretario de Justicia de la provincia, ¿la Suprema Corte está contaminada de intereses políticos, de intereses partidarios? No, yo creo que mucho menos de lo que se dice. Yo creo en la ecuanimidad de los jueces, en la objetividad de los jueces. De los 7. Sí entiendo que este esquema permite que haya una carga de trabajo, además de elegir el tribunal, mucho mayor para 3 jueces de la Corte, que lleven el 75% de las causas, y los otros 3 jueces llevan el 25% de las causas, lo que ralentiza además la justicia. Sí entiendo que, y por eso nosotros hemos avanzado en este proyecto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, esto está enmarcado dentro de un concepto que hemos tenido a partir del año 2016 de mejorar el sistema de justicia, y evidentemente hoy en día tenemos un sistema de justicia muchísimo mejor del sistema de justicia que teníamos hace 10 años. Y esto está relacionado con las reformas. Pablito, que sobre esto, si esa contaminación no existiera, y usted dice que no existe, o que no la ve por lo menos, no habría tanta sensibilidad sobre el tema y no habría el 75% de las causas queriendo ir solamente a una sala, ¿no? Es que yo no lo veo por contaminaciones políticas, sino que yo lo veo respecto a posiciones dogmáticas jurídicas que puedan llegar a tener algunos miembros de la Corte, que bueno, garantismo, por ejemplo. Exacto, o algunas otras, digamos, en donde evidentemente a algunos les interesa, digamos, ingresar el freno, pero no creo que estén contaminados de la política. Simplemente tienen posiciones en donde los que van a buscar esa posición esperan el turno de esa sala para buscar esa respuesta. Bien. Hay muchas preguntas, nos vamos a quedar con algunas en el tintero seguramente. Hay una que es muy de la política, y es: acá tenemos un gobierno con vocación reformista de mejora judicial y una oposición que está planteando que están intentando cooptar la justicia. En el plano nacional se da al revés.
la oposición de acá, que es gobierno en la nación, busca cambiar la Corte y son ustedes los que bloquean. ¿Cómo se entiende esa contradicción o situación? Bueno, a ver, nosotros, la respuesta de acá, nosotros no intentamos cooptar la justicia. Vuelvo a repetir, tenemos una justicia de hace 10 años muchísimo mejor en el funcionamiento, se han acortado los procesos, se incorporó oralidad. Recién comentaba Julián, la incorporación de juicios por jurados, las oficinas de conciliaciones que han bajado un 50% la litigiosidad. Han venido de otras provincias a ver las reformas que hemos aplicado en la provincia de Mendoza para llevarlas a sus provincias. Y dentro de este contexto está también la modificación de este sistema de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros les pedimos que nos den, por lo menos, a este gobierno, a este gobernador que ha presentado este proyecto, la derecha, en el sentido de decir, bueno, todas las reformas que han realizado han sido buenas. Bueno, veamos, nos juntaremos dentro de un tiempo, si este proyecto llega a ser ley, y veremos si estábamos en lo cierto. Últimas, por tiempo, pero las chicas por lo menos tenían algunas que hacer. ¿Ha trascendido en los últimos días o en las últimas semanas la posibilidad de que Rodolfo Suárez pueda ir a la Corte por el tema del rollover? El rollover, que ustedes saben, es la refinanciación de la deuda, que no logra salir en la legislatura. Entonces podría existir esa posibilidad, sin que el gobernador lo haya dicho, de que vaya a la Suprema Corte a pedir básicamente una opinión en este sentido. ¿Usted, como asesor de justicia, como subsecretario, le recomendaría que vaya? Eso es una decisión que se maneja en el ámbito de otras áreas del gobierno, no en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia, digamos, y es una opinión que ha tenido el señor gobernador. A mí no me consta sí, la decisión, porque en su momento lo manifestó, pero no me consta que en algún momento lo vaya a hacer y está fuera de mi área. ¿Y si le pidieran un consejo? ¿De qué? ¿De que presente...? ¿De que presente justamente el tema en la Suprema Corte? Debería estudiar el caso para poder darle una opinión al gobernador un poco más profundamente. Agostino, otro de las especulaciones que han surgido a partir de este proyecto de reforma del funcionamiento de la Corte es que el gobierno, o Rodolfo Suárez, pretende incorporar un juez más antes de irse de la gestión. Se habla, y hay quienes están poniendo esa posibilidad como más certera que remota, que Pedro Llorente podría dejar la conformación de la Corte. Sabemos que tiene 35 años en la Corte ya, es el más longevo de esta conformación, y que podría surgir quizá algún postulante del gabinete de Suárez. Eso, ¿qué asidero le da a usted a ese rumor o a esa posibilidad? Ninguno, es hacer futurología. El doctor Pedro Llorente, creo que viene cumpliendo hace muchísimos años un excelente trabajo. Yo Pero podría jubilarse. Como relación, esa es una decisión de él, yo no voy a opinar respecto de eso. Yo en mi relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que es la función que a mí me toca cumplir, he tenido oportunidades de charlar con el doctor Pedro Llorente, y como también he tenido oportunidad de hablar con todos los ministros de la Suprema Corte, porque precisamente esa es mi función, absolutamente todos, por distintos temas, y bueno, lo he visto el doctor Llorente y lo he visto en muy buenas condiciones, lúcido, y está trabajando, así que eso es hacer futurología. Correcto, le agradecemos, subsecretario, que haya venido a respondernos seguramente un tema que va a seguir picando y que va a generar nuevas dudas, así que por favor, agradecido, y seguramente volveremos a molestarlo. No, por favor, muy amable. Nosotros hacemos una breve pausa, el tema incluso puede surgir dentro de un ratito. En instantes, el diputado del PRO, Gustavo Cairo, y el senador del PRO, Rolando Baldasso, aquí en Séptimo Día. No te vayas a ir, ya venimos. Nada más rico que una buena picada. Y si los fiambres son de distribuidora La Picada, será sublime. Ventas por mayor y menor. Calidad para el paladar. Visítanos en nuestras 4 sucursales. Conocé a los originales. 2615-924357. Búscanos en las redes sociales. Todo nos pasa por la panza. Por eso, si no ves algo, decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Duo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Chicas, hoy me duele todo. No sé si entro.
¡Ay! ¿Qué haces vos acá? Este es el vestuario de mujeres. El dolor no tiene género. Prepárate con Bengué Desinflamante y a la cancha. Bengué Desinflamante, gracias a su fórmula médica, alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. ¡Gracias, caballo! Bengué Desinflamante, imparable contra el dolor. Sufrir de hemorroides me fue alejando de lo que más me gusta, los caballos. Era una pesadilla hacer cualquier cosa. Imagínate apoyar la cola en la montura. Creo que estuve cerca del bisturí. Pero Contractil me cambió la vida. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Cada noche, Ale consigue todas las respuestas. Animales Sueltos con Alejandro Fantino. De lunes a viernes a las 23:30 por el 7. Siempre con vos, Niwil. Estoy con Niwil. Voy con Niwil. FM 98.9, AM 680 y online por www.radioniwil.com.ar. Cuando los estornudos, la picazón, el lagrimeo y la secreción nasal provocadas por la alergia no ceden, necesitas una cápsula blanda de Alernix. Su formulación líquida mejora la absorción de la cetiricina, aliviando 3 veces más rápido los síntomas de la alergia. Probá Alernix cápsulas blandas. Rápida acción contra la alergia. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única, con tecnología Bioactive, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. Aprendí que sentir el intestino sensible ya no es un problema. Tomé QG5 unos días y encontré el alivio que necesitaba. Si sentís inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible. Aprendí a cuidar con QG5 a mi intestino sensible. Segundo bloque de esta edición de Séptimo Día, te los hemos anunciado. Si te acabas de sumar, están con nosotros el jefe de la bancada PRO en la legislatura de senadores. Está Rolando Baldasso con nosotros. Rolando, gracias por haber venido. Y el jefe de la bancada PRO en la legislatura en diputados, Gustavo Cairo. Muchas gracias a ambos por haber venido. Gracias. Muchos temas para hablar, pero uno de los que lo motivaba, al menos, es esta decisión de no acompañar el repudio al atentado a Cristina Kirchner del jueves por la noche pasado. Por un lado, ninguno de los dos estuvo presente en la reunión del lunes. Hubo una reunión en la legislatura el lunes con los jefes de bloque, de senadores y de diputados. Después, en senadores se levantó la mano, en diputados hubo una abstención esta mañana, si no entiendo mal. ¿Quién quiere empezar explicando el mayor, pero el más grande, de los argumentos para no haber acompañado esa idea en la que confluyeron casi todos los demás partidos políticos, salvo el PD? ¿Quién quiere arrancar para decirnos por qué, cuál es el mayor argumento para no haber acompañado eso cuando la sociedad parecía requerirlo o al menos pedirlo? Bueno, primero que sí lo acompañamos el repudio. Lo que no acompañamos era la manifestación pública de un acto político que se quería hacer alrededor de eso, como fue lo que se citó una sesión especial en Buenos Aires o una actividad especial el lunes, que sí terminamos acompañando la declaración porque el mismo comunicado nuestro sí repudia el acto de violencia como repudiamos cualquier acto de violencia en cualquier orden. ¿Cuál es el punto en el que no están de acuerdo? Primero, que se utilice políticamente esto como se ha utilizado y por las declaraciones que hubieron del presidente, primero el día viernes a la noche, el día jueves a la noche, luego las declaraciones que hubieron de personas como Donda o personas como Mayán, que fueron el domingo levantando el tenor y culpabilizando a un sector que no corresponde
de que se culpabilice hasta que no se investigue realmente. Entonces nos parecía ser un juego el lunes que no estábamos dispuestos a realizar. Y sí levantamos la mano en el Senado porque, como salió la declaración del Senado, es una declaración que realmente repudiamos el acto de violencia sobre ella y sobre cualquier persona. O sea, en este caso fue a la vicepresidenta, pero lo repudiamos y efectivamente estamos dispuestos siempre a acompañar el esclarecimiento legal de todas las situaciones. Pero si se vio como un uso político, entonces el radicalismo de la provincia, Kirchner, Costarelli, ¿se prestaron a la utilización política del PJ? ¿A esa presunta utilización política que ustedes, o que algunos dicen ver del PJ? No, el Frente de Todos pidió esa foto del lunes, que estuvieran las fuerzas políticas, pero como decía Rolando, el tenor de los mensajes a nivel nacional y demás, inclusive alguno por acá, daba cuenta de esa utilización política, inclusive Mayans llegó a decir a nivel nacional que el juicio por vialidad se tenía que suspender si se quería paz social, sí, digamos, y otros, no sé, Kicillof en la provincia de Buenos Aires han salido con para debatir en las escuelas de la provincia de Buenos Aires que yo te odio, tú me odias, entonces no sé qué. Algunos salieron a desmentir a Mayans desde el Frente de Todos, a decir, no es lo que estamos pidiendo. Uno dice una cosa, después el otro hacen de policía bueno y policía malo. Pero además, yo creo que, bueno, me voy a animar a decir algo que por ahí es políticamente incorrecto, pero yo creo que están abiertas todas las hipótesis respecto de este caso. Es muy raro lo que pasó. ¿Creen que pudo ser falso? Es una de las hipótesis posibles, la verdad. Puede haber sido o un loco suelto, puede haber sido alguien enviado por otra persona a cometer eso, que sería quizás hasta lo más terrible, ¿no? Que tenga que ver con una connotación política o alguien que haya mandado a esa persona. Y la tercera opción, debo decirla, es la posibilidad de que haya sido fraguado. ¿Y por qué lo digo? Porque hay antecedentes de esto. Muchos dirigentes del actual gobierno nacional te dicen hoy que Santiago Maldonado fue objeto de una desaparición forzada de personas, siendo que todas las pruebas dan cuenta la gendarmería de que se ahogó. Pero en todo caso en esa postura allí no se habría fraguado nada, sin embargo, sino que se habría hecho una interpretación de lo que pasó según esa postura. Acá se está haciendo una acusación un poco más, o bastante más severa. No, es que en ese caso, aún con todas las evidencias en contra, siguen sosteniendo cuestiones privilegiando el relato por sobre la verdad. Pero ¿qué ganaría y quién? ¿En qué sentido? Justamente, ¿cuál es la ganancia política de esto, digamos? ¿De fraguar esto? O si estuviera inventado, o si fuera, o si no fuera cierto. ¿Cuál sería la ganancia? ¿La centralidad de Cristina Kirchner, por ejemplo? No la centralidad, sino la victimización, poner contra la pared a la justicia, a los medios, a la oposición, lo están diciendo claramente. Pero yo no estoy afirmando que eso es lo que haya sucedido. Pero ¿usted cree que esto igual le puede cambiar la opinión a alguien? Si alguien que no vaya a votar a Cristina Fernández, una cosa como esta, ¿le puede cambiar la opinión? No, pero no creo que sea una cuestión de votación. Para las elecciones falta mucho, pero hay una coyuntura de un juicio de un fiscal que ha acusado contundentemente por cargos muy graves. Y bueno, ante eso es posible que haya sucedido esto. Puede que no, pero hay cosas muy extrañas. Un día antes del atentado se cambió la Policía Federal por la Policía Metropolitana que cuidaba la zona y se le impidió que estuvieran todas las manifestaciones en el lugar. Luego del atentado, que 120 custodios que tiene la Presidenta no se dieron cuenta y estuvo 6 minutos más firmando libros. Sí. ¿Qué sé yo? Ha habido... Eso no debería ser el punto que menos hace... Perdón que le interrumpí. Sí. Eso no debería ser el punto que menos hace pensar en una posibilidad de que esto haya estado armado, porque digo, si uno quiere fingir un atentado, si uno en definitiva se está generando un autoatentado, entonces se va a victimizar al máximo. Apenas recibe la situación, apenas recibe el estímulo, se va a ir del lugar aduciendo el ataque, no se va a quedar. Puede ser, y puede ser que haya sucedido esto y sin que ella lo sepa también, digamos. Es que es muy grave lo que esto está poniendo en escena, la posibilidad de que esto sea inventado. Yo no sé si usted tiene algo que pueda avalar efectivamente eso. Bueno, el tema del teléfono del agresor, que
quedó a cargo de la Policía Federal y mágicamente se le desaparecieron todos los datos. Lo mismo le pasó en el caso de Nisman, todos los datos, porque el teléfono es como es el backup de cada uno, de lo que ha hecho, de lo que ha dejado de hacer. Misteriosamente, en los dos casos estuvo a cargo de la Policía Federal, en los dos casos a cargo de Aníbal Fernández, y en los dos casos se vaciaron los teléfonos. ¿A quién le conviene eso? O sea, si quieren, digo lo políticamente correcto, no, al contrario. pero si quieren que digamos, aparte lo piensa buena parte de la población. La justicia que tiene la investigación, ¿le genera garantías a ustedes para establecer este tipo de claridad? Es importante. Yo espero que sí. Yo creo que sí, por eso acompañamos nosotros en senadores, entiendo que se está investigando, entiendo que se está haciendo las acciones que corresponden. Yo no soy abogado, soy ingeniero, pero creo que están dando los pasos que hay que dar a este respecto. Sí, por supuesto, lo que pasó con el teléfono, que justo, a ver, hay que, en una nación de tantos millones de habitantes, con tantos teléfonos, que pase eso, la verdad que genera, por lo menos, decide decir, la verdad que se manejaron tan mal para hacer esa torpeza, hecho que sucedió. Bueno, esperemos que se esclarezca, pero sí, volvemos a decir, nosotros, en ambos casos, nuestro comunicado el lunes y lo que votamos ayer, habla de que hemos repudiado el hecho de violencia que sucedió en ese ataque y que esperamos el esclarecimiento. Pero esa es una línea, digo, que va a seguir todos juntos por el cambio, porque hoy justamente nos llegaba la confirmación de que todo el interbloque de Juntos por el Cambio de senadores no va a concurrir a esta sesión especial lo que pasa que llamada para mañana. Es muy distinto lo que pasa en Buenos Aires de lo que pasa acá. Acá con los dirigentes locales han bajado los decibeles, han bajado la culpabilidad, es lo que hemos charlado con ambos, y han decidido ya no hacer declaraciones punzantes a otros sectores. En Buenos Aires es totalmente distinto lo que sucede, los ambientes son muy distintos y sigue este juego perverso de echarse las culpas, que realmente lo único que hace es enfrentar a la Argentina sectores con sectores, es decir, en vez de llegar a la concordia, que es lo que buscamos toda, la paz social, que por eso nosotros muchas veces, tal vez la declaración que firmamos en senadores no tenga todas las palabras que queríamos, pero entendíamos, y eso lo hablamos con los senadores en el momento de la sesión, no fue una sesión especial, fue en la sesión donde trabajamos un montón de leyes y sobre tabla salió este proyecto. Entonces, como ya tenían los elementos suficientes, tal vez nos faltaba una palabra, que uno quería colocar algo, desde el justicialismo otra, desde los radicales otra, desde el PRO queríamos colocar otras palabras, otros bloques, pero llegamos a un texto que entendemos que nos ayuda en la concordia. Pero aún así, si lo que se quiere es llegar a la concordia, y le pregunto a Gustavo en este caso, si lo que se quiere es bajar esta tensión social, lo que usted está diciendo, ¿no agrega más tensión a todo el asunto? O sea, decir que pudo haber estado armado, que la vicepresidenta se está victimizando y toda la cuestión, no me parece que sea un discurso que vaya a calmar la situación. Sabes que yo lo veo de otra manera. Yo creo que dar por sentado de que eso fue un atentado genera, y sin los datos de por qué se produjo. En todo caso, el tema del teléfono es gravísimo, porque una cosa es que sea un loco suelto, y otra cosa es que alguien haya inducido a realizar esto. Cosa pero, que no creo. Pero aún así es un atentado. Es un atentado si es que es real, cosa que no me consta. Entonces, si no es real, creo que si se descubre que no es real, eso bajaría aún más las tensiones, porque Argentina desde hace mucho tiempo no tiene una historia de violencia política, más allá del asesinato de Nisman y alguna otra cosa, algún testigo por ahí que mágicamente también resultó asesinado en el sur, que también se le borró el teléfono, Fabián Gutiérrez. Pero salvo un par de cosas, no hay una historia de violencia política desde el 83 hasta acá. Por eso es grave. Recordemos 3 atentados a Alfonsín, recordemos custodios de personas con... el hijo de Menem. El hijo de Menem, personas que estaban bajo el programa de testigos protegidos y cuyos custodios resultaron baleados. No es Colombia, por poner un ejemplo, con todo el respeto del mundo, pero sí ha tenido algunos casos. Ha habido algunos casos, sí. Pero, digo, genera más tensión la posibilidad de dar por sentado que esto fue un atentado cuando aún no está probado. Entonces yo, en pero el Gustavo, caso... ¿le gatillaron un arma en la cabeza a la vicepresidenta? Bueno.
Sí. Un arma que después fue probada y con la que se utilizaron 50 balas de las Sí. que sí salieron. Está bien. Yo no sé si esa fue el arma, vos tampoco, creo, ¿no? Porque se encontró un arma, pero en el tumulto... ¿Y usted cree que puede haber si habido eso está otra arma? armado, está armado. Y Pero está armado, el arma tenía las huellas digitales de la persona creo que no acusada. tenía, pero había algo de ADN. Tenía ADN. No, la Bueno, tenía, lo dijo la puede justicia tener. hoy o ayer. A ver, yo no soy investigador privado. Lo que estoy diciendo, y justamente en la declaración que nosotros íbamos a apoyar, si se incluía un atentado pendiente de investigación. No, el Frente de Todos quería decir que un atentado, yo lo quería dar por sentado. Para mí es un caso que hay que terminar de estudiar y espero que... Pero es que ¿sabe qué pasa? Y esta ya es una opinión personal. Si Sí. nosotros lo ponemos como un caso que hay que investigar, siento que le están quitando gravedad al asunto. Y lo que ha pasado, sea Cristina Fernández, Mauricio Macri, Patricia Bullrich o quien sea, es gravísimo. Es gravísimo, si fuera real sería gravísimo. Y si lo hubiera mandado alguien, más grave todavía. Las tres hipótesis están sobre la mesa. No, si fuera fraguado también sería grave. Bueno, por eso. Claro, Todos, sí, por pero a ver, Pero no la sé justicia tiene que investigar y no se puede utilizar una cosa para tapar otra, digamos, porque varios han querido utilizar esto para que decir, bueno, a ver, paremos los juicios de vialidad, paremos los juicios de corrupción, porque esto... ¿Lo han escuchado o no también? Sí, claro, y es gravísimo también, porque una causa judicial tiene que seguirse, no tiene nada que ver con eso, con esto que ha Es mi ocurrido. opinión, podría decirte otra cosa No, está mucho bien. más edulcorada y hubiese quedado mejor con muchos. Es bueno Pero es aclararlo eso. lo que opina buena parte de la gente Claro. también y yo también. Es bueno aclararlo eso, porque ustedes están acá, además de opinando, como usted dice, a título personal, son referentes de su sector político. La pregunta va en este sentido. ¿Hay otros referentes que piensan como usted? ¿Dentro del PRO es una idea consolidada esto de que hay dudas respecto de cuáles de las opciones puede ser? No, dudas tiene la gente en general, mucha gente tiene dudas. O sea, casi nadie lo ha manifestado por ahí como lo he manifestado yo. Yo no lo manifiesto como una certeza, al contrario. Creo que las hipótesis están abiertas y hay que investigar. Por eso, qué lástima lo del teléfono. Digamos, porque ahí... Sí, igual no está perdido el teléfono, no está perdida la Esperemos que se información, pueda hay una recuperar esa esperanza. información para tranquilidad de todos, ¿no? Ahora, usted ha dado varias cuentas de lo que, o los dos en realidad, de lo que piensan que es actualmente la justicia, cuáles son las características de la justicia argentina, de la seguridad manejada por Aníbal Fernández, etcétera. ¿Confían en que va a haber una investigación que pueda satisfacernos desde este lugar crítico o dubitativo que tiene respecto a la veracidad del tema? ¿Confían en que se va a investigar bien? Yo espero que se siga investigando bien porque, a ver, ya al estar todo el mundo involucrado en la opinión pública, entendemos que tarde o temprano la verdad se va a saber. Bien. Es decir, Gustavo. Perdón. Sí. Tiempo más, tiempo menos, la verdad siempre sale a la luz. El tema es la falta de preservación de pruebas fundamentales. Ese es por más que un juez quiera actuar bien, si apenas se está empezando a investigar, pruebas fundamentales como el teléfono y como otras cosas se destruyen, espero que se pueda recuperar, no sé. En otros casos no se ha podido recuperar la información. Se pueda reconstruir a partir de eso, porque el problema es quién está investigando y quién es el auxiliar de la investigación. En este caso, la Policía Federal. En 3 casos distintos ha pasado exactamente lo mismo. Nisman, Fabián Gutiérrez en el sur y este caso. A los tres teléfonos fundamentales quedan borrados absolutamente y no se puede recuperar la información. Recién dijo para las elecciones falta mucho y no intervendría directo en la imagen positiva o negativa de la vicepresidenta. Pero ya hay encuestas que están preguntando por este hecho. De hecho, hoy se publicó una de las primeras. Más allá de lo político, más allá de lo electoral, ¿cómo creen que va a cambiar la Argentina a partir de este hecho puntual y de las investigaciones y de las hipótesis y de los señalamientos? ¿Qué imaginan para la política argentina y por qué no mendocina de este cuatrimestre que nos queda respecto a esto? ¿Por este hecho? No, yo creo que más que este hecho, las causas por corrupción están siguiendo adelante, se espera que a fin de año haya sentencias y demás. Creo que eso sí marca para mucha gente, creo que va a marcar un punto de inflexión. Pero me parece que hay un camino político que de aquí al año que viene, que se vislumbra que la gente en su mayoría quiere un cambio económico y no solamente por este tema.
Pero bueno, veremos, falta mucho. Un año en Argentina es hacer... Sí, por eso preguntaba de acá lo que viene. Sí, Rolando, ¿tiene una mirada? Yo creo que esto puede llegar a algunos pensamientos de gente que ya tiene posición tomada. Me parece que no va a cambiar todos los que defienden a la vicepresidenta, todos los que no le gusta a la vicepresidenta. Yo creo que la sociedad argentina está muy polarizada y termina siempre votando por una cuestión económica. Como decía en algún momento un expresidente, es la economía, no es la política. Todos estos elementos que sí hacen que una persona sea más discutida, menos discutida, cuando uno siempre vota en una esperanza económica. Le pasó que Macri, por más que había resuelto cosas muy bien, no resolvió la esperanza económica, la inflación en ese momento había puesto, listo, se cambia. Le pasó a Cristina cuando pierde con Macri. Ella tenía tal vez el dominio excelente de muchas variables, pero la economía siempre define. Y esto va a ser así en la Argentina. Entendemos que la gente está esperando un cambio que le resuelva los graves problemas que tiene para poder comer todos los días. Yo los escucho a ustedes muchas veces en los programas que tienen de radio y empiezan a hablar de los temas que a la gente los vuelve loco, que son los temas económicos cotidianos. Sí, claro. Este tema político es importante, hay que esclarecerlo, pero creo que todas las opciones electorales del año que viene van a ir con quién me resuelve el tema económico. Ha habido señalamientos, más indirectos que directos, pero se habla de un clima de máxima tensión, de que se exacerbó mucho los discursos del odio, esta polarización que se tornó en violencia verbal, simbólica, y que bueno, puede aparecer, ya sea por alguien mandado o por alguien que interpretó mal o es muy fanático, de cualquier derivación, como por ejemplo un ataque a una persona muy importante. ¿Se sienten parte de eso? ¿Lo ven como un agravamiento del nivel de debate, estos discursos del odio? No, yo creo que en el ámbito del Poder Judicial hay que defenderse y hay que dar pruebas en ese ámbito. Por ahí algunos dirigentes prefirieron, en lugar de defenderse en el expediente, refutar pruebas y demás, trasladar esa discusión a la calle y así estamos en las últimas semanas, dando una discusión política sobre cuestiones que tendrían que ser pruebas en el expediente y ahora están los alegatos de la defensa. Pero no creo que sea, yo creo que Argentina necesita justicia, necesita que no haya impunidad, necesita que se resuelvan sus problemas. Yo creo que la mayoría de la gente necesita eso, vivir en un país donde se respete la ley. No, pero la pregunta es si nos sentimos parte de ese discurso de odio, para nada. Nunca ha sido nuestro, por lo menos en la gente que uno trabaja permanentemente, lo hemos charlado aparte también con Rodrigo Larreta la semana pasada, que le preguntaban, ¿y por qué acordás esto, levantar las vallas? Y muchas veces acordás cosas en Buenos Aires con el kirchnerismo, porque la verdad es que la Argentina, si sigue abonando el odio, no tiene solución. Y nuestro espacio entiende siempre que el diálogo y el pensar bien del otro es la solución para resolver los problemas que hay que resolver tanto en Mendoza como en Argentina. ¿Se sienten parte de la grieta? No, para nada. Y la grieta son dos formas de ver el mundo. Claro. Dos formas de ver el mundo y claramente el kirchnerismo tiene una forma de ver el mundo. Y ustedes tienen otra. Y nosotros tenemos otra. Y creo que en el caso del ministro de Economía actual, Massa, me parece que está, para decir una positiva, creo que entiende el mundo, me parece que lo entiende y espero que pueda arreglar algunas variables económicas que estaban, por ejemplo, escuchábamos a la vicepresidenta decir que emitir dinero no genera inflación, de que bueno, las relaciones internacionales eran con países con autocracias de distintos lugares del mundo. Todo eso nos lleva a un camino oscuro y me parece que hay una esperanza de que del gobierno pueda estabilizar algunas variables. Usted le pone ahí un puntito a Sergio Massa. Sí, porque siento que entiende cómo funciona el mundo y siento que el kirchnerismo no entiende cómo funciona el mundo. Entonces ahí hay un punto y espero que él los ayude y que esta situación judicial y demás, haga que le permita a Massa, al ministro actual, creo que Guzmán también lo entendía, pero no le dejaban hacer nada, poder tomar resoluciones que tiene que tomar Argentina para ponerse en el lugar de los países normales. Pero están pensando que quizá esta política de Sergio Massa
pueda llegar a revertir el rumbo que venía teniendo el gobierno de Alberto Fernández y quizá, ¿por qué no beneficiar algo que se está pidiendo, por ejemplo, de Mendoza, que justamente beneficiará a las economías regionales? Pero yo creo que han cambiado el rumbo absolutamente, han cambiado un montón de funcionarios del Ministerio de Economía con una línea totalmente distinta a la línea ideológica que venía planteando antes. Muchas, hasta la Secretaría de Energía, hasta muchos lugares de eso, se ha cambiado absolutamente. Asesores, han vuelto Daniel Marx a asesorar, que ha estado en otras épocas asesorando a los gobiernos, también en el caso de Menem, el caso de Cavallo. Entonces entendemos que han cambiado absolutamente y han salido de un corsé ideológico muy rabioso a veces en algunas cosas que no... En el mundo moderno o en el mundo actual es imposible seguir adelante por esos caminos porque han fracasado en Cuba, han fracasado en Rusia, fracasaron en China. Uno cuando conoce esos países hablan en una economía de mercado, por más que tengan un régimen de izquierda absolutamente duro y a veces encorsetado, sus economías tienen otra forma de vincularse con el mundo. Creemos que en este caso han cambiado el rumbo, esperemos que le haga bien a la Argentina. Cortito antes de la pausa, recién Rolando habló de Daniel Marx, por ejemplo, habló de la gente que está nueva en energía, probablemente opine lo mismo de Rubinstein, por ejemplo. ¿Es el único Massa al que en su caso, Gustavo, es el único al que le ve esa visión del mundo más aperturista, o hay alguien dentro del peronismo al que también le ponga esa misma cualidad? Y lo hago extensivo a si lo ve en alguien del peronismo local. En el gobierno actual nacional creo que es el que ha marcado, sí. Bueno, Guzmán, pasa que no lo dejaban hacer. Cuando querían hacer alguna cosa más o menos racional, no lo dejaba la vicepresidenta de la Nación, digamos. Entonces, vos cuando tenés el poder real con una persona que no entiende o entiende muy poco de economía y de cómo funciona el mundo, es muy difícil, por más que haya un brillante en algún lugar, que pueda hacer algo. ¿Y acá en Mendoza ven a alguien dentro del peronismo con esa cualidad o esa forma de observar el mundo más desligada de lo ideológico? Sí, en Mendoza creo que hay un sector del peronismo bastante racional, que podemos ponernos de acuerdo. ¿Qué es quién? Bueno, el presidente del bloque de diputados del peronismo, Germán Gómez, me parece una persona excelente y que entiende cómo funciona el mundo, y hay otros legisladores y dirigentes que entiendo que entienden el mundo. ¿Rolando? Sí, lo que pasa es que nosotros creo que lo tenemos en nuestro espacio, todos esos dirigentes, hay muchos peronistas disidentes que vuelven, sí, claro, que están con nosotros trabajando, y entendemos que vemos en algo transversal que va en ese sentido de resolver algo en el futuro que tiene mucho más dinámico, y entendemos efectivamente cosas que son las más lógicas, como el equilibrio de los gastos en el Estado. Es decir, la economía doméstica, nadie gasta más de lo que me ingresa cotidianamente. Sí, ese principio que es básico no se está cumpliendo. Entiendo que lo tenemos que cumplir en todos los lugares, y tenemos dirigentes, y hay dirigentes, como dijo, también que tienen el justicialismo, que pueden llegar a entender esta filosofía de trabajo. ¿Se desmarca el PRO del radicalismo el año que viene? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuánto? ¿Dentro o fuera de Cambio Mendoza? Es una de las preguntas que le hacemos a Cairo y a Baldasso en un ratito. Ya venimos. Nada más rico que una buena picada. Y si los fiambres son de distribuidora La Picada, será sublime. Ventas por mayor y menor. Calidad para el paladar. Visítanos en nuestras 4 sucursales. Conocé a los originales. 2615-924357. Búscanos en las redes sociales. Fresh, glicerina, cremoso y Balance Care. ¿Sabés qué hay detrás de los jabones antibacteriales que mejor huelen? Next, una marca que hace 10 años te cuida de la gripe y que desarrolló científicamente fórmulas con Paraxil que te protegen de gérmenes y bacterias que pueden enfermarte. Los nuevos jabones líquidos Next AB te dan el 100% de las mejores sensaciones, y su ciencia elimina el 99,9% de las bacterias.
Si en tu espalda hay dolores musculares que te siguen fuera de la cancha, te presentamos Bengué sin olor con diclofenac, un medicamento creado para aliviar el dolor rápidamente. Proba Bengué sin olor y ganale al dolor. Desde bien temprano en las calles, en contacto con lo que importa, con lo que está pasando en Mendoza. Si hay una noticia, hay uno de ellos. Son inquietos, observadores, apasionados y empáticos. Porque ellos conectan con vos, están donde ocurren las cosas. Donde hay una noticia, hay un periodista. ¿Te imaginas que en una sola gota tengas todo el poder para reafirmar tu piel? Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. Gotas concentradas de ciencia y tecnología que gracias a su exclusiva fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio, en 2 semanas reducen significativamente las arrugas gravitacionales con un efecto lifting inmediato. Los resultados más emocionantes hasta ahora en dermocosmética. Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. ¿Sentís la nariz completamente bloqueada? Descubrí el nuevo Alernix Spray, que desbloquea tu nariz rápidamente y por 12 horas, aliviando efectivamente la congestión nasal. Nuevo Alernix Spray Nasal. Una motivación para comenzar el día. Una excusa para sonreír. Una compañía especial. 96.1. Una radio a tu medida. Último bloque, nos quedan unos minutos para jugar a algo que ha preparado el equipo y que tiene que ver sobre todo con qué va a pasar con el PRO el año que viene, sobre todo acá en Mendoza. 9 legisladores, toda una nueva musculatura política dentro de la provincia. Lo explica como tradicionalmente se hace esta mesa de periodistas. Lo explican ellos el juego, dale. Bueno, la idea es simplemente un ping-pong de preguntas y respuestas. Pero nos vamos a poner un poco pillos en las preguntas y respuestas, así que ustedes tienen que jugárselas. ¿Se animan? Sí, ahora. Bueno, espectacular. A ver, la primera, el candidato a presidente, ¿a quién eligen entre estas 3 opciones? Tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o Mauricio Macri. Arranca Rolando. Perdón. No, el que quiera. Horacio Rodríguez. Bien. ¿Por algo en especial? ¿Una palabra? Porque me gustó el consenso que logró en el área de educación de Buenos Aires, cómo transformó y logró cambiar el estatuto docente a partir del consenso, algo que no se cambiaba del año 85, y no lo impuso, sino que juntó a todas las fuerzas, las discutió a todos y logró cambiar, cosa muy rara, ese estatuto. Mauricio Macri. Creo que merece un segundo tiempo. Él se ha ido... Otra oportunidad, como dice el juego. Sí, porque la verdad que le faltó un periodo más. Digamos, más allá de que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich son 2 dirigentes muy importantes y yo como uno de los fundadores del PRO, tener 3 presidenciables con chances, para mí es un orgullo y bueno, valoro a los 3. Vamos a otra consulta que los va a poner justamente en esa incomodidad de definir cómo va a ser la fórmula, porque lo que planteamos es la UCR en la fórmula presidencial, según su mirada, tiene que tener su propia fórmula, ya se ha hablado en este programa también, tiene que ir por la vicepresidencia, lo que también se ha hablado en este programa, o no va a tener espacio en esta fórmula presidencial. Para mí debería integrar una fórmula presidencial. Es una como vicepresidente. Sí. Por ejemplo, poniéndolo a Cornejo con el vicepresidente. Sí, Cornejo es un gran dirigente que por ahí en este momento a nivel nacional no es tan conocido como otros porque a los del interior nos cuesta un poco más. Pero Macri y Cornejo no veo mucho esa fórmula. Bueno, puede que no. Pero Patricia Cornejo o algún otro, Rodríguez Larreta con otro radical. Con Morales.
Me parece, pero no por una cuestión de soberbia, sino porque están mejor posicionados en este momento dirigentes del PRO, pero la verdad es que me parece mejor una integración importante. ¿Y no ir a una PASO, por ejemplo, con el radicalismo, con una fórmula y una fórmula del PRO? También puede ser. Como en 2015. También puede ser así. Todo va a depender de los programas, cómo uno plantee esos programas en el futuro. Hay programas concretos de transformación y acuerdos, más que acuerdos políticos, esquemas de trabajo que uno va proponiendo y donde va a ir más feeling. Pero no ha dado su respuesta, Rolando. Mixta. ¿Mixta? Mixta. ¿Y puede ser presidente alguien del radicalismo o tiene que ir siempre a vice? Porque Gustavo dijo vice. Yo también vice. Vice. Bien, no ocuparía la presidencia. Bueno. Pablo Gerardi. Bajamos un escalón, un nivel a la provincia de Mendoza. Ahora lo queremos ver también. Vamos. Ahora empieza el juego. Con la prueba. Pero el PRO, en la fórmula de la provincia de Mendoza, allí, las opciones, su propia fórmula, aquí en la provincia de Mendoza, en la vicegobernación o sin espacio y buscarlo por otro lado. Yo, bien, empiezo yo. No, creo que acá tenemos que tener nuestra propia fórmula. Tenemos un dirigente muy importante como Omar de Marchi, que viene con mucha experiencia en las intendencias de Luján y uno de los dirigentes más importantes del interior del país, del PRO. Y me parece que él está en condiciones de encabezar y si fuera electo gobernador sería un gran gobernador. Pero y un radical le puede decir, pero qué vivo, ustedes quieren a un vicepresidente radical, pero quieren a un gobernador del PRO. Bueno, pero en este caso creo que coincido con la opinión de Gustavo, primero porque la forma de gestionar que tuvimos en Luján y la transformación que hicimos en Luján demuestra que la apertura y demuestra un salto cualitativo tal vez en la forma de las relaciones y creemos que es un muy buen candidato porque ya lo ha aprobado en las dos gestiones que hemos acompañado, entonces creemos que tenemos un candidato. Pero con bueno. la lógica de lo que dice Agustina, también los radicales le podrían decir, bueno, acá los mejores posicionados son radicales, ustedes podrían acompañar con la vicegobernación, por ejemplo. Bueno, esa fue una chance en la elección anterior y Omar no aceptó ir de vicegobernador, la verdad es que él quiere encabezar. Y bueno, se verá, de aquí al año que viene falta mucho, pero me parece que la decisión de Omar es competir. Y bueno, veremos cómo nos va. Por supuesto que el radicalismo tiene una estructura en la provincia grande, con muchos intendentes y muy buenos dirigentes. Entonces la propuesta es boleta toda amarilla para Gustavo o un vice radical. No, podemos tener un vice radical. Vice radical es la respuesta de Rolando. ¿Gustavo? No creo que se den las circunstancias. Sería muy bueno, pero no creo que se den las circunstancias acá, porque el radicalismo se siente fuerte para encabezar y me parece. Vamos con la pregunta número 4 y les preguntamos ¿quién sería para ustedes el candidato a gobernador? ¿A quién elegirían? Y ahí tenemos a 5 opciones, me parece que la respuesta está cantada. Daniel Orozco, Alfredo Cornejo, Ulpiano Suárez, Tadeo García Salazar o Omar de Marchi. Lo dejo a Rolando. Omar por el conocimiento y lo que sabe hacer y cómo lo hemos resuelto, como te digo, en otros espacios. Omar de Marchi, y creo que Alfredo Cornejo ha sido un gran gobernador. Así que segunda opción, si no fuera Omar de Marchi, podría llegar a ser. Ahora, creo que Alfredo Cornejo le haría muy bien al país estando en un lugar determinante nacional. ¿Usted cree que no vuelve a competir por la gobernación Cornejo? Puede ser, pero hay problemas tan graves en Argentina que dirigentes como Cornejo serían muy útiles en algún rol relevante, porque los grandes problemas de Argentina se resuelven a nivel nacional. Cortita, ¿van a ir a ver a Patricia Bullrich el jueves que viene? Yo sí. Entendemos que es una dirigente del partido, la presidenta, y todas las autoridades partidarias entendemos que hay que visitarlas y trabajar con ellas. Cuando vino la otra vez también estuvimos. También estuvieron, Gustavo dice que sí. Nos queda la última y nos tenemos que despedir porque son casi las 1:30. Dale, no sé cuál de los chicos lo va a hacer. Última pregunta entonces para nuestros invitados esta noche. Me quedaba por opción porque nos quedaban otras placas, pero vamos a elegir una. Y esta quizás los incomoda un poquito, pero les pone un lindo desafío. El candidato a vicegobernador, en esa fórmula que ya cantaron que va a ser propia. Álvaro Martínez, Rolando Baldasso, Gustavo Cairo o Luis Petri. Para mí, Rolando Baldasso. Es grandote y lo tengo muy cerca. Omar de Marchi y Rolando Baldasso. Sí. No, Álvaro también es un joven. Luis es un gran dirigente, pero no creo que él está yendo para la gobernación
No creo que sea de esa manera. Nunca me he autoelegido, así que cualquiera de los otros tres... No, porque sea por uno. Una, se le tiene que jugar y son y media, por uno de los otros tres. No lo conozco a Petri y sí lo conozco a Gustavo y hagamos que sea Gustavo. Muy bien, que sea armónico lo de los dos. Devolución de gentileza. Ahora sí fueron políticamente correctos los dos. Sí. Nos tenemos que ir, pero antes agradecerles primero, por supuesto, a nuestros invitados y como siempre a Bodega Privada que nos acompaña como cada miércoles para cerrar este séptimo día. Cerrando con un Malbec. Hoy es el día del Cabernet. No, es todo el mes del Cabernet, perdón. Hoy es el día del enólogo. Y a Distribuidora La Picada, a quien también le agradecemos porque hemos cenado muy rico hace un ratito. Gracias a los dos por venir. Gracias, Rolando. Gracias Gustavo. Buenas noches para todos. Gracias por estar ahí. Quédense en la pantalla del 7. Chao.